El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de declarar la naturaleza autoritaria de su régimen, luego de que el mandatario nicaragüense afirmara que no permitirá elecciones que pongan en riesgo, dijo, el control del oficialismo, o sea, de su poder. El movimiento opositor nicaragüense, UNAMOS, pidió en tanto a la comunidad internacional aumentar la presión política y diplomática contra Daniel Ortega y Murillo. UNAMOS asegura que en el país no existen garantías democráticas, pero que la resistencia ciudadana sigue luchando pese a la concentración del poder en el régimen de Ortega, Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ortega, que gobierna Nicaragua desde el año 2007, cambió la constitución para reelegirse indefinidamente y ha sido acusado de robarse las elecciones en los años 2011, 2016 y 2021. Y con este anuncio de Ortega y Murillo de que en Nicaragua no habrá más elecciones, termina de despejar las últimas dudas sobre los intereses del liderazgo del gobierno nicaragüense. Tenemos con nosotros desde Ciudad de México a la periodista Gabriela Seltzer, quien es experta en política de Centroamérica y nos ayuda a comprender un momento esta situación. Gabriela, muy bienvenida. Vemos varias condenas contra Ortega ahora mismo, incluyendo la de Estados Unidos, mientras el gobierno de Panamá ha anunciado que retira a su embajador. ¿Cuán grave prevé será la presión política en las Américas contra el régimen de Ortega y Murillo? ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Bueno, como bien han señalado algunos analistas, con esta declaración Daniel Ortega confiesa plenamente su interés de instaurar un régimen dinástico familiar y de partido único, que ha venido forjando desde 2018, mejor dicho, desde 2007 que retornó al poder sin que la comunidad internacional lo cuestione de manera efectiva. Pienso que la presión podría llegar a ser fuerte, tomando en cuenta que ya hay un pronunciamiento del Departamento de Estado de que esto es intolerable para Estados Unidos y para el hemisferio, y además porque ya hay una coordinación de distintos gobiernos de Centroamérica y del Caribe ante la situación de Nicaragua. Estamos viendo, de hecho, una primera reacción centroamericana, la del gobierno de Panamá, cuya Cancillería expresó que eliminar las elecciones representa un agravio a los principios democráticos y anunció que llamaba a consultas a su embajador en Managua. Como parte de las presiones podría pensarse en medidas como el recorte de fondos que el régimen de Ortega y Murillo continúa recibiendo de instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCI, así como la amenaza presente siempre de que podrían excluir a Nicaragua o separar a Nicaragua del Tratado Comercial CAFTA, lo que afectaría seriamente el grueso de las exportaciones hacia Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Asimismo, habría que tomar en cuenta la nueva correlación de fuerzas que existe en América Latina, donde hoy hay gobiernos que no respaldan a la dictadura nicaragüense, como por ejemplo Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia e incluso Brasil, donde el presidente Lula ha tomado distancia de su viejo amigo Ortega. Es así. Gabriela, muy brevemente, el movimiento opositor UNAMOS asegura que la resistencia ciudadana sigue, sin embargo, luchando pese a la concentración del poder. ¿Qué sucede con la oposición política dentro de Nicaragua? Bueno, en Nicaragua no existen liderazgos políticos de oposición de manera formal ni permitidos institucionalmente, a raíz de la represión desatada por el régimen desde las protestas sociales de 2018. Sin embargo, sin duda hay una organización social de la gente de manera clandestina. Esto se observa en las redes sociales, un espacio que el régimen aún no ha podido controlar ni censurar, y también en el trabajo territorial que todavía realizan grupos como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, donde se palpa el descontento creciente y el rechazo al autoritarismo. Hay movimientos, por ejemplo, de mujeres que trabajan con comunidades en el interior del país y en la propia Managua, casi en secreto, y tratan de mantener ese tejido social que el régimen de Ortega y Murillo han tratado de destruir. Gabriela Seltzer, muchas gracias, en Ciudad de México. Gracias a ustedes, Jenny. Un abrazo.